el Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. La conferencia durará 30 minutos. Luego tendremos 20 minutos para resolver sus dudas, por lo cual los invitamos a realizar sus preguntas mediante la opción Preguntas-Respuestas de la plataforma Zoom o a través del Facebook de Slane. Este seminario será moderado por la doctora Ida Schwartz, quien es médico genetista, profesora de posgrados en genética, biología molecular y ciencias médicas en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río Grande del Sur y líder del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Enfermedades Raras. La doctora Schwartz es jefa del Servicio Ambulatorio de Errores Innatos del Metabolismo del Centro de Referencia de Enfermedades Raras del Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doctora Schwartz, le doy el pase para que inicie el seminario web. Buenas tardes. Tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Vázquez Cáceres, médico cirujano de la Universidad Católica del Maule y especialista en laboratorio clínico. Encargado del estudo piloto de pesquisa neonatal de hiperplasia suprarrenal congênita e atualmente a cargo do Laboratório de Referência Zona Sur de Pesquisa Neonatal do Hospital Clínico de Concepción Guillermo Grant Bevenente e parte do grupo de expertos para a atualização da Norma Nacional de Pesquisa Neonatal. Dr. Vázquez pode começar com sua conferência. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Aida, por la presentación. Bueno, ahora compartiré mi pantalla. Aquí está. Ya. Entonces, bueno, primero que todo quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado. La invitación se da en el marco de la actualización de la norma de pesquisa neonatal de nuestro país, en Chile, y cada uno de los hospitales públicos está encargado de realizar estudios pilotos de las patologías que se van a empezar a pesquisar, ¿ya? A este aumento de patología de 2 a 26. Y nuestro hospital, el Hospital Guillermo Gran Benavente, en la ciudad de Concepción, al sur de Chile, es el encargado de realizar el estudio piloto de la hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, los temas por tratar en este seminario, vamos a ver vamos a definir primero que todo la enfermedad, ¿ya? Vamos a ver la fisiopatología, la epidemiología, la clínica de las formas clínicas más frecuentes y después nos vamos a meter de lleno en la pesquisa neonatal de esta enfermedad, ¿ya? También veremos algo de diagnóstico y algunos algoritmos propuestos que se dan en distintos lugares del mundo y algunos que estamos utilizando nosotros en nuestro estudio piloto. También durante la presentación usaremos varias siglas, ¿ya? Y bueno, acá básicamente están todas para que no haya confusión posteriormente. Y cuando vean BDS, estamos refiriéndonos a Blood Dry Spot, que es la mancha de sangre seca, o es esta muestra de papel filtro que se realiza en los laboratorios de pesquisa neonatal. Cuando vean D21H, nos estaremos refiriendo sobre la deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa, G, edad gestacional, HSC, hiperplasia suprarrenal congénita, LC-MS-MS es cromatografía líquida asociada a espectrometría de masas en tándem. BPN y BPP son valor predictivo negativo y positivo respectivamente. Y 17-OHP es 17-hidroxiprogesterona. Bueno, como les comentaba en la introducción, nosotros actualmente estamos trabajando para la actualización de la norma nacional de pesquisa neonatal, que ya durante más de 30 años estamos realizando la pesquisa de la fenilcetonuria y del hipotiroidismo congénito. Entonces pasaremos de estas dos patologías a 26 patologías y se incluirá la hiperplasia suprarrenal congénita. Eh, para los que no son del país, acá en Chile, nosotros tenemos básicamente dos grandes laboratorios a nivel público. Uno está en la ciudad de Santiago y otro está en la ciudad de Concepción. Y nosotros procesamos la muestra de aproximadamente sobre el 90% de los recién nacidos del país. Así que tenemos bastante datos también para generar protocolos más eficientes. Bueno, para definir esta enfermedad igual es un poco complejo porque al final esto se parece mucho cuando uno, por ejemplo, habla de cáncer, ¿cierto? El cáncer son muchas enfermedades distintas.
pasa algo similar con la hiperplasia suprarrenal congénita. Son muchas enfermedades distintas. Aproximadamente hay 7 fenotipos descritos en la literatura, ¿ya? Pero todas se parecen en que tienen una disminución en la producción del cortisol. Ahora, dependiendo de la deficiencia enzimática, podemos ver deficiencia en los mineralocorticoides y además en las formas fenotípicas más frecuentes también vemos un aumento en los andrógenos, que podría provocar virilización. Todos los trastornos son autosómicos recesivos y, como bien decía, se caracterizan en que comparten la disminución de la producción de cortisol. Entonces, en esta figura podemos apreciar en forma esquemática las distintas capas de la corteza suprarrenal. Recordemos que la glándula suprarrenal, ¿cierto? Tiene la corteza, que es la parte más externa, y la parte interna, que es la médula, y la médula es la encargada de generar las hormonas como la adrenalina, ¿cierto? Y la noradrenalina, y la corteza es la encargada de generar mineralocorticoides, que es en la zona más externa, que es la zona glomerulosa, y la más conocida de todas es la aldosterona. En la zona intermedia tenemos la zona o zona fascicular, está encargada de la producción de cortisol, y la zona más interna o zona reticular es la zona encargada de la producción de andrógenos suprarrenales. Acá, como pueden ver, es compleja todas las enzimas que actúan para generar los distintos metabolitos, y obviamente que si hay alteración en alguna enzima, todo lo que está arriba arriba se va a acumular y todo lo que está arriba abajo va a estar disminuido y dependiendo de, eh, o sea, la profundidad de esta deficiencia es cómo se va expresando fenotípicamente la enfermedad en el paciente. Entonces vuelvo a recalcar que existen distintas hiperplasias suprarrenal congénitas y todo depende del déficit enzimático y la clínica. Respecto a la embriología, bueno, alrededor de la sexta semana de edad gestacional empieza a aparecer este primordio, ¿cierto?, de la corteza embrionaria fetal, y ya a la séptima semana empieza a aparecer, a través de la migración de la célula de la cresta neural, lo que posteriormente será la médula suprarrenal. Ya conforme pase el tiempo, en el embarazo va apareciendo este primordio que se ve acá rosado más oscuro de la corteza permanente, ¿ya? Y que, como se aprecia en la figura F, esta sería la estructura en un recién nacido. Si se dan cuenta, están las 3 capas de la corteza ya, podríamos decir, adulta, pero todavía queda el remanente de esta corteza embrionaria fetal, ¿ya? Y se cree que aproximadamente al cuarto año de vida ya debería desaparecer. Ahora, ¿cuál es la importancia que también tiene mucha importancia esto en la pesquisa neonatal? Es que la corteza embrionaria fetal tiene mayor actividad enzimática para generar andrógenos, ¿ya? Por lo tanto, mientras más prematuro, en teoría va a haber más corteza embrionaria fetal y por ende va a haber más producción de andrógeno y por eso podríamos tener hasta falsos negativos en la pesquisa neonatal en recién nacidos de pretérminos muy extremos. Bueno, respecto a la fisiología, fisiopatología intrauterina de las glándulas suprarrenales, como bien ven en la figura, están los 3 eslabones importantes, ¿cierto? Tenemos a la madre, tenemos al feto y a la placenta. Bueno, la madre y el feto tienen el eje eh, como lo tienen con los respectivos feedbacks que se van generando, ¿cierto? Con la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, que estimula la adenohipófisis, ¿cierto? Para generar ACTH, y esta estimula la glándula suprarrenal para generar cortisol. Esto se da en ambos, ¿cierto? Tanto en la madre como en el feto, y en el feto esto empieza ya a estabilizarse y empezar a funcionar como un niño recién nacido ya desde las 24 semanas en adelante. Una particularidad es que el cortisol genera un feedback positivo en la hormona liberadora de corticotropina de la placenta. Esta hormona que se genera en la placenta es idéntica a la hormona hipotálamica, ¿ya? Y genera un feedback positivo en ambos eslabones, tanto en la madre como en el feto. Entonces, el cortisol generado, tanto en la madre como en el feto, va generando esta retroalimentación positiva y esto es lo que posteriormente va generando la maduración del eje. Otra cosa importante es que el cortisol materno traspasa muy poco en la placenta durante las primeras semanas hasta aproximadamente la semana 36 de edad gestacional, porque está esta enzima, la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2, que la transforma en cortisona. Y como se ve en este esquema, a medida, ¿cierto? Acá vemos, vemos la placenta, que va aumentando conforme pasa la gestacional, esta hormona, la CRH, ¿cierto?
Y la enzima, la 11-beta hidroxiestiroide deshidrogenasa 2, alrededor de la 36 semana, ya empieza a decaer su actividad y por lo tanto coincide con el aumento del traspaso de cortisol materno al feto, ¿ya? A nivel de la glándula adrenal fetal, vemos que el cortisol va aumentando conforme pasa el tiempo de la edad gestacional y también las enzimas de la corteza van adquiriendo ya su funcionalidad normal. Eh, Respecto a la anatomía, vemos que esta zona fetal interna es 10 veces mayor en tamaño a la corteza permanente, ya alrededor de la semana 24, pero ya esta relación se va disminuyendo ya cuando ya se va a dar a luz con una relación más o menos de 4:1. Y como mostré delante, eh, ya tendría que desaparecer al cuarto año de vida. Respecto a la epidemiología, sabemos que más del 95% de la hiperplasia suprarrenal congénita es producto de variantes en el gen CYP21A2, ya que es el que produce la deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa o su nomenclatura también es P450C21, más del 90-95%. El otro porcentaje restante, que sería la segunda en frecuencia, es la deficiencia de la 11-beta-hidroxilasa o P450C11, y esta tiene alrededor de un 3 a un 5% de los casos. Y el resto de las variantes son súper extrañas y no suman más del 1% de los casos. Entonces, si nos enfocamos en la forma más enzimática más común, que es la deficiencia de la enzima 21-hidroxilasa, podemos ver que clásicamente se han descrito dos fenotipos, ¿ya? O sea, tres fenotipos. Están las formas clásicas, que a su vez se subdividen en las variantes perdedoras de sal y en la variante virilizante simple, y esto tiene correlación con la actividad de la enzima. Se dice que cuando la enzima tiene una actividad menor al 2 al 1% es cuando se generan las crisis perdedoras de sal, ¿ya? Y cuando tiene una actividad entre el 2 al 50%, se expresa como una forma variante, una virilizante simple. Cuando ya la actividad es superior al 50%, podemos ver las formas no clásicas, pero estas generalmente se expresan en la pubertad, sobre todo en las pacientes sexo femenino, y se asemeja bastante a un síndrome ovario poliquístico. Entonces, parte del diagnóstico diferencial. Pero a nosotros no nos importa tanto en la pesquisa, ¿ya? A lo que a nosotros nos importa en la pesquisa son las formas clásicas. El escenario más severo, ¿cierto? Que de la forma perdedora de sal, eh, se describe que puede iniciarse desde el día 5 de vida, ya se ha descrito, pero la gran mayoría ocurre en la segunda o tercera semana, con una media aproximadamente en los 11 días. Esto se vio en un estudio súper grande que se hizo en Japón, con análisis retrospectivo ya de casi 30 años, y lo importante de este dato es que cuando nosotros generamos nuestros protocolos de pesquisa de esta enfermedad, ya posterior al periodo neonatal, si no hizo una crisis durante este periodo, ya podríamos estar más tranquilos de que ya podría esta enfermedad ir a una variante virilizante simple o a una forma no clásica. Pero ya podríamos descartar, en la gran mayoría obviamente, estas crisis perduras. Bueno, entonces ahora nos vamos a enfocar en la hiperplasia subrenal por deficiencia de la 21 hidroxilasa, y sabemos que la incidencia general de las formas clásicas es de aproximadamente 1 en 15.000. ¿Ya? En Sudamérica, en distintos estudios se ve de 1 en 9.000 a 1 en 26.000, eso obviamente depende de la región, y el 75% de los casos son por variantes perdedoras de sal, y el otro 25% de los casos es virilizante simple. ¿Ya? Y la forma más común en la forma no clásica, esta variante fenotípica no clásica, que se sitúa entre 1 en 1.000 o 1 en 200. Eso obviamente depende también de la región. Bueno, respecto a la pesquisa neonatal, actualmente cerca de 40 países la están realizando a nivel mundial, ¿ya? Y el primer lugar donde se inició fue en el año 78, fue en Alaska, ¿ya? Y obviamente se inició por la cantidad de casos que hay en esta región. Ahora, hay algunos países que si bien la recomiendan, por ejemplo, los ingleses la recomiendan, no la tienen implementada, más que todo por las políticas públicas de su pesquisa neonatal, ¿ya? Porque como esta patología tiene el tiempo como una variable tan importante, si uno tiene un protocolo o un programa nacional que es más lento, no tiene sentido pesquisar esta enfermedad porque al final eh, pesquisarla a través de la clínica daría como la misma eficiencia, ¿ya? Entonces, obviamente, esta patología es una de las patologías que hay que
que son de tiempo crítico y hay que detectarla lo más rápido posible, poniéndonos en el peor escenario, que son las crisis perdedoras de sal. A nivel regional, a nivel latinoamericano, como pueden apreciar en esta tabla, varios países ya realizan la pesquisa, ¿ya? Pero como los países, hay países que son federados, muchas veces no se hace en forma transversal en todo el país, ¿ya? Nosotros, en la actualización de nuestra norma, con estas nuevas 26 patologías, queremos hacerlo, obviamente, a nivel nacional, con una cobertura sobre el 99%, y bueno, y esperemos que eso sea pronto, que sea ya el próximo año. Entonces, cuando hablamos de pesquisa neonatal, en la práctica lo que estamos hablando es de la pesquisa neonatal de la forma clásica por deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa. Eso en términos prácticos. Porque si bien la 17-OHP, que es la 17-hidroxiprogesterona, que es la hormona que se utiliza, ¿cierto?, como screening, puede elevarse en otros déficits enzimáticos, no son regulares, ¿ya? Pero sí es muy sensible y regular en el déficit enzimático de esta patología, de esta variante patológica. Entonces, siempre es importante en todos los programas de pesquisa neonatal, cuando estamos generando protocolos, que lo más importante es delimitar la patología que estamos pesquisando, porque esto puede ocasionar información errónea en los tratantes. O sea, si uno le dice a los tratantes que uno está pesquisando hiperplasia suprarrenal congénita, y después tiene una variante súper extraña, después quedaría la sensación de como que se escapa que tiene poca sensibilidad en nuestro programa. Y no, eso es porque es un error conceptual no definirla apropiadamente, ¿ya? Entonces la pesquisa se centra en buscar básicamente la forma clásica. Las formas no clásicas quedan fuera, ¿ya? La mayoría de los países en el mundo establecen puntos de corte para la pesquisa del 100% de las formas perdedoras de sal y aproximadamente un 80% de las formas virilizantes simples. Y se describe que la mayoría de la patología, de las formas clásicas tienen niveles sobre los 20 nanogramos por decilitro en suero, ¿ya? Pero esto igual no debe ser memorizado así como un número mágico, porque eso igual depende mucho del procedimiento de medida que se está utilizando. Entonces, esta enfermedad es una enfermedad de tiempo crítico y cuando se generan los protocolos en la pesquisa, tenemos que considerar toda la logística, ¿cierto? Que no solamente la toma de muestras, sino que también el transporte, lo que se demora dentro del laboratorio, la post-analítica, y todo esto, para que llegue al médico tratante, ojalá debe estar listo antes de los 5 o 7 días, esta información. Bueno, y para hacernos la vida más fácil, eh, ya se hizo un consenso de esta patología en el año 2018 por la Sociedad Neurológica Americana, ya, que también participaron algunas universidades inglesas y lo hicieron basado en evidencia, ya con sistema GRADE. Y en conclusión, lo que nos habla este consenso es que ojalá hay que incorporar en todos los países, en todos los lugares que se pueda, esta pesquisa neonatal. Ya hay que buscarla, obviamente ellos dan la argumentación de costo-efectividad de por qué hay que incorporarla, pero se recomienda siempre. Y para hacer el screening hay que hacerlo con la 17 hidroxiprogesterona y ellos recomiendan estratificar por edad gestacional, pero uno puede estratificar por otras variables que mostraré más adelante, pero ellos recomiendan por eso. Y también lo ideal es que en el screening haya una prueba de segundo nivel, o sea, con la misma muestra que llega, y si es como una especie de una pesquisa, ¿cierto? Los que salieron alto en el primer ensayo, hacer una prueba más específica que ellos recomiendan la cromatografía líquida con espectrometría de masa en tándem y lo recomiendan por sobre los inmunoensayos con extracción orgánica y por sobre las pruebas moleculares. Entonces, nuevamente viendo esta figura, vemos que, como acá está destacado en rojo, la 17-hidroxiprogesterona es la más sensible en la búsqueda de esta enfermedad, ¿ya? Y obviamente, como se aprecia acá, que está en rojo la enzima, la P450C21, ¿cierto? La 21-hidroxilasa, si está fallando, todo lo que está arriba de ella se va a acumular, y es la más utilizada en el mundo, ¿ya? Todas las plataformas miden prácticamente este metabolito va a ser el screen de esta enfermedad, ¿ya? Pero en algunas publicaciones ya se ha visto que hay otros marcadores que también podrían servir para la pesquisa de esta enfermedad, como es el 21-deoxicortisol, que es bastante sensible y específico para la pesquisa neonatal de la hiperplasia suprarrenal por la 21 hidroxilasa. Entonces, aparte de la deficiencia de la 21 hidroxilasa, hay otras enzimas
que también podrían provocar la elevación de este marcador, y entre ellas está la deficiencia de la 11-beta hidroxilasa, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa y la P450 óxido reductasa. El tema es que no son 100% sensibles para estos déficits enzimáticos. De hecho, si hay elevaciones, pueden ser elevaciones leves, ¿ya? Y por eso, cuando uno habla de la pesquisa, no se está refiriendo específicamente a este otro tipo de deficiencias enzimáticas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la pesquisa? Es que disminuye la mortalidad de crisis perdedora de sal, acelera el diagnóstico de la forma virilizante simple, en recién nacidos de sexo masculino, son el grupo más beneficiado porque históricamente en pacientes con cromosoma XX, ¿cierto?, de sexo femenino, eh, por clínica, muchas veces las crisis perdedoras de sal están acompañadas de una virilización, entonces como que se hace más rápido el diagnóstico en este tipo de pacientes. En cambio, en el sexo masculino no están así, porque muchas veces ver si hay un crecimiento genital o una hiperpigmentación es difícil clínicamente, por lo tanto, este es el grupo más beneficiado. Y obviamente esto en este grupo evita la pubertad precoz y la baja estatura. Lo otro que es muy importante y que deben tener presente todos los médicos tratantes y los laboratorios de pesquisa deben siempre informarlo es los principios de medida que utilizan para medir la 17-OHP, ¿ya? Y obviamente algunos son más exactos, otros son menos, o sea, menos exactos, más exactos, ¿cierto? Algunos son más caros. El tema es que el laboratorio siempre debe dar a conocer el desempeño analítico y los costos del sistema de medida, ¿ya? Uno podría jugar, ¿cierto? Con todos los tipos de principios de medida, como el Delphi, el ELISA, electroquimioluminiscencia, quimioluminiscencia en inmunoensayo, o la cromatografía líquida asociada en espectrometría de masa en tándem, ¿ya? Pero todos pueden tener distintos objetivos, y también, ¿cierto? Es importante considerar los costos. Em, pero eso siempre es un deber de los laboratorios de pesquisa neonatal, tienen que ser siempre un actor activo en el diagnóstico y tratamiento también de estas patologías, informando para evitar errores de interpretación por parte de los clínicos. ¿Cuáles son las causas de falsos positivos, falsos negativos? Respecto a la elevación de la 17-hidroxiprogesterona. Los falsos negativos podemos ver que se describe cuando la colección es muy temprana de la muestra, ¿ya? Esto es porque todavía las enzimas no están, podríamos decir de alguna forma, maduras, ¿ya? Y podrían generar que algunas estén más activas que otras y podrían disminuir los niveles de 17-OHP, ¿ya? O también que sea el bebé sea de pretérmino extremo, ¿cierto? Que puede tener la persistencia de la zona fetal. Entonces toda la maquinaria metabólica va a ir hacia la generación de andrógenos. También el exceso de cortisol materno, el tratamiento con glucocorticoides podría generar un feedback negativo que obviamente disminuye la producción de ACTH en el feto y eso ocasiona que haya menos producción de 17-OHP y eso podría ser un falso negativo. Y también los defectos leves de la 21-hidroxilasa, como las formas no clásicas, pero eso no son motivos de la pesquisa. Como falsos positivos, los más documentados son los mismos, todo aquel evento que ocasiona estrés en el feto puede ocasionar obviamente un aumento del eje, ¿cierto?, del ACTH y por lo tanto un aumento de todos los metabolitos de esteroideales. Y eso puede generar un aumento de la 17-OHP que podría ser un falso positivo. También por la funcionalidad relativa, que algunas veces algunas enzimas pueden estar disminuidas también en su funcionalidad y puede generar acúmulo de metabolitos, como por ejemplo la 17-OHP. Y las condiciones estresantes madre y o recién nacido, como alguna enfermedad, también podrían provocarlo. Y uno que es muy importante a nivel de laboratorio son los métodos en sí mismos, los inmunoensayos, por la reactividad cruzada. Y como lo vemos en esta tabla, eh, que esta es una tabla dada por el fabricante ya de nuestro método, nosotros utilizamos el método Autodelfia, vemos que hay reactividad cruzada con casi todos los esteroides, ¿ya? Y los que más destacan es la 21 de oxicortisol y la 17 alfa pregnenolona, ¿ya? Acá, bueno, hay reactividad básicamente con todos los metabolitos esteroidales. ¿Qué pasaría si nosotros solamente utilizamos la ICT-OHP como screening, ya sin utilizar pruebas de segundo nivel? Lo que pasa es que es muy sensible, ¿sí? Pero es poco específica, por lo tanto el valor predictivo positivo es bajo, ¿ya? Se escribe entre menor a un 10 a un 20%.
Eh, Eso sí tiene una alta especificidad, como pueden ver acá, ¿cierto? Y obviamente un valor predictivo negativo súper alto, pero en esto igual es peligroso porque consideremos que si nosotros estamos alertando a una familia que posiblemente tenga esta enfermedad, ustedes saben que van a caer en un círculo vicioso, ¿cierto? Va a haber estrés en el familiar y todo por un falso positivo. Entonces es importante que los laboratorios también definan algoritmos, que definan protocolos para disminuir, para aumentar, perdón, el valor predictivo positivo. ¿Y cuáles son las estrategias que se describen en la literatura? Entre ellas está pedir nueva muestra ya, y hay uno lo que podría hacer cuando el programa de screening ya está bien maduro, ¿cierto? Que está bien equilibrado, uno podría estudiar correlaciones, ¿cierto? Podrían haber concentraciones muy altas, muy específicas de crisis perdedora de sal o de forma virilizante, o de forma no clásica, ¿ya? Pero recuerden que eso no es parte de nuestro screening. Y ahí nosotros podríamos o pedir al tiro pruebas confirmatorias o llevar al tiro a un diagnóstico o podríamos pedir estas pruebas de segundo nivel, ¿ya? Lo que también se describe bastante es el ajuste por variables que han demostrado que interfieren mucho en las concentraciones, como lo recomendaba la Sociedad de Endocrinología Americana, ajustar por edad gestacional, pero también se describe ajustar por peso de nacimiento o ajustar por sexo, ¿ya? Y también están las pruebas de segundo nivel. Todo esto depende, nada está escrito sobre piedra, nada es que es permanente, sino que esto todo depende, todo es dinámico y depende obviamente del estado del arte, depende de los tiempos de respuesta, depende de la exactitud del procedimiento de medida y también, muy importante, depende de los costos, porque recordemos que estos laboratorios son laboratorios de salud pública. Otra estrategia para mejorar el valor predictivo positivo está que en pretérminos, por esta persistencia de la zona fetal, se pidan nuevas muestras a las 2 a 4 semanas de vida, ¿ya? Sobre todo en menores de 34 semanas de edad gestacional y o peso de nacimiento menor a 2.000 gramos. Esto lo recomienda CLSI en el año 2019. Entonces podemos hacer una comparación entre las distintas metodologías de segundo nivel, ¿ya? Que sería lo ideal tener en cada uno de los programas y los protocolos de pesquisa neonatal de esta enfermedad. Podemos ver que está lo inmunoensayado con extracción orgánica y estos en muchos estados de Estados Unidos están instaurados por norma, ¿ya? Obviamente hacen que la prueba después sea más selectiva, saca lo interferente, ¿ya? Obviamente disminuye los falsos positivos, pero el problema que tiene es que es demoroso. Las pruebas moleculares también son muy específicas, se ha descrito una alta correlación genotipo-fenotipo, ¿ya? Pero la desventaja es que es demoroso, es costoso para los sistemas públicos sobre todo, y depende mucho las variantes patogénicas de la epidemiología local. Y la cromatografía líquida con espectrometría de masa en tándem, la ventaja que tiene en forma relativa a estas otras dos es que es más rápido, es más exacto, pero su desventaja es que es más costoso. Pero lo bueno que tiene es que nos mide en forma, nos mide el fenotipo, que eso es muy importante, ¿ya? Porque obviamente, eh, que voy a mostrar más adelante voy a comentar algo respecto al gen de esta enfermedad, si bien pueden haber correlaciones muy altas, ¿ya? Algunas veces se tienen que cumplir muchos criterios para que esta correlación sea cercana a un 100% y hay uno a actuar así en forma rápida, ¿ya? Pero creo yo que obviamente como esto depende de la tecnología, estos métodos obviamente en el futuro tendrían que ser más rápidos y más baratos y por lo tanto quizás podrían superar a la cromatografía líquida con espectrometría de masa en el futuro. Y la espectrometría de masa en tándem, ¿cierto? Con cromatografía líquida, el beneficio que tiene que es más selectivo, es más específico, y se ha visto que cerca del 40% de las muestras positivas por inmunoensayo resultan negativas por este método. Y también se ha demostrado que hay algunos mensurandos y algunas razones que son bastante específicas ya en esta prueba de segundo nivel para hacer el diagnóstico. A destacar está la elevación del 21 de oxicortisol, está la razón de la suma entre la 17-OHP más la androstenediona dividido por el cortisol, o la 17-OHP más la 21 de oxicortisol dividido por el cortisol, obviamente sobre un umbral, y esto pueden ser muy específicos. Por lo tanto, incluso podríamos hacer el diagnóstico de esta enfermedad ya con la prueba de segundo nivel. Entonces, respecto al diagnóstico, este consenso nos habla de que cuando no hay una cromatografía líquida con espectrometría de masas, se debería realizar una prueba funcional de ACTH con perfil esteroideo antes de iniciar el tratamiento. ¿Ya? Eso sería como el gol estándar. Ahora, si tenemos una cromatografía líquida con espectrometría de masa, nosotros podemos ya
definir niveles específicos de 17-OHP, o podríamos hacer esta prueba funcional ante niveles limítrofes de esta hormona, ¿ya? Y si todo esto no funciona, porque a lo mejor el paciente está con glucocorticoide o es equívoco, podríamos realizar ahí las pruebas moleculares para hacer el diagnóstico. Pero eso es como en un escenario ideal, porque muchas veces, por los recursos de cada uno de nuestros países, ya que no son muchos, uno puede aumentar los valores predictivos, pero tomando en cuenta otras variables. Las variables más importantes son todas aquellas, por ejemplo, las clínicas, las variables clínicas, y ahora, sobre todo como está tan en boga el Big Data, ¿cierto? Machine Learning, etcétera, nosotros podríamos pescar la información informática y podríamos generar también algoritmos o protocolos que sean más específicos, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una elevación que puede estar incluso en una zona gris del inmunoensayo de primer nivel, pero tenemos a su vez una clínica muy sugerente y además tenemos alteraciones en otros exámenes, por ejemplo, el electrolito plasmático, nosotros tenemos, hay una probabilidad súper alta de que el paciente tenga esta enfermedad, ¿ya? Entonces, en contexto, o sea, lo que quiero dejar como conclusión de esta diapositiva es que todo puede ser cambiable y nada está escrito así en forma permanente, ¿ya? Esto tiene mucho que ver con la tecnología. Entonces, en las crisis perduras de sal se pueden ver otras alteraciones, ¿cierto? Sobre todo a nivel de mineralocorticoides, ¿cierto? Como podemos ver una elevación de la actividad de la renina plasmática, podemos ver una razón aldosterona renina plasmática descendida, podemos ver hiponatremia y o hipercalemia, y si hay mucha deshidratación puede haber una afectación también de los gases arteriales, ¿ya? Todo esto ya aumentaría mucho la especificidad de que es una crisis perdedora de sal en el contexto de un paciente con un screening por 17-OHP elevado. Ahora, una pincelada sobre el gen que está detrás, ¿cierto? de esta enfermedad, que es el CYP21A2. Bueno, este gen es tiene un pseudogen que está al lado, como pueden apreciar en la figura, que tiene un 98% que son similares en un 98% de los nucleótidos, ¿ya? Entonces, la mayoría de las mutaciones ocurre por recombinación con este pseudogen, aproximadamente el 75%, y otro por recombinación meiótica, aproximadamente un 25%. Es súper extraño las mutaciones de nuevo o mutaciones puntuales que se sitúan entre el 1 al 5%, ¿ya? Pero es lo menos. Y la mayoría de las veces son heterocigotos compuestos, ¿ya? Y la variante menos nociva es la que se va a correlacionar bastante con el fenotipo. Por eso le explicaba que como uno podría tener una alta correlación es cuando se expresan en homocigosis. Ahí uno podría generar algún protocolo que ya la correlación es súper alta, entonces uno podría actuar en base de estos hallazgos, ¿ya? Pero es extraño. Y se ha visto en estudios que la correlación genotipo-fenotipo es mayor al 90%. Entonces, dentro de los algoritmos que se generan, que podemos generar nosotros, ¿ya? Bueno, y el que estamos utilizando nosotros en nuestro hospital, depende obviamente de los recursos que tengamos, ¿ya? Pero todo puede ser mejorable y necesitamos a todos los actores de la cadena del ciclo del examen y de la cadena diagnóstica. Eh, pero podemos plantear dos escenarios. El ideal, ¿cierto? Con cromatografía líquida con espectrometría de masa, y el que no es tan ideal, pero que también podemos hacer algo, que es cuando no tenemos este procedimiento de medida. Ahora, ¿cuál es la ventaja cuando hay este método? Es que un protocolo ideal, ¿cierto? Es más específico, elimina cerca del 40% de las falsas elevaciones de 17-OHP por inmunoensayo y puede hacer diagnóstico, ¿ya? Incluso con la primera muestra. Pero la desventaja, obviamente, que es más costoso. Y en el otro protocolo es más barato como ventaja, ¿cierto? Pero es más inespecífico y necesita un seguimiento clínico más estricto, ¿ya? Porque nosotros no sabemos si esa elevación de la 17-OHP va a llevar, sobre todo cuando son muy elevadas, puede ser una variante virilizante simple o puede ser una crisis perdedora de sal. Entonces, en ese contexto, los clínicos deben estar en un seguimiento más estricto, ¿cierto? Controles más frecuentes, pero que probablemente ya después pueden hacer un diagnóstico más certero con las pruebas de estimulación o con pruebas moleculares. Entonces, si estamos en un escenario con cromatografía líquida y espectrometría de masa, podríamos hacer una prueba de primer nivel, ¿cierto? Con el inmunoensayo, y si nos da negativo,
obviamente descartamos la deficiencia de la 21 hidroxilasa, pero obviamente depende también de la variante fenotípica buscada, ¿ya? Ahí lo tenemos que, cada lugar debe definirlo. Eh, Ahora, si es positiva, podemos hacer una prueba de segundo nivel con este mismo método, ¿ya? Y la misma muestra, y podemos vernos ante cuatro escenarios. Si un perfil es muy característico, muy específico de la deficiencia de esta enzima, podríamos diagnosticar y podríamos solicitar otros exámenes para ver que para diferenciar más que todo entre crisis perdedoras de sal, ¿cierto? De variantes virilizantes, obviamente en un contexto con por lo menos algún cambio clínico, ¿cierto? Y ahí podríamos hacer un seguimiento estricto y un tratamiento, ¿ya? Ahora, si los electrolitos plasmáticos están alterados, ahí ya nosotros confirmamos que es una crisis perdedora de sal, y si no, sería ideal que lo siguiera el endocrinólogo para ver los diagnósticos diferenciales. Eh, Otra situación podría ser que podríamos tener un perfil de hiperplasia suprarrenal congénita, pero no por deficiencia de 21 hidroxilasa. Y se ha visto en la literatura, sobre todo en la deficiencia de la 11 beta hidroxilasa, hay perfiles también específicos. Ahora, ¿por qué uno podría decir ya, pero pongamos ambas patologías a pesquisar? Es por la argumentación que le di al principio, que no siempre se elevan la 17-OHP en estas patologías. Por lo tanto, la sensibilidad no es un 100%. Pero si la pesquisamos, podemos hacer el diagnóstico, podríamos solicitar exámenes según clínica y el seguimiento del tratamiento. Y bueno, y la particularidad también que tiene la 11 beta hidroxilasa, que nunca genera crisis perduradora de sal porque los, los metabolitos que se acumulan tienen capacidad mineralocorticoide. Entonces, súper extraño. Una crisis perduradora de sal, que es el escenario, el peor escenario. Lo otro podría ser que se mantenga la ICT o HP elevada, ¿ya? Sin un perfil característico ni específico, ni una concentración específica, y ahí uno se podría preguntar si estamos dentro del periodo neonatal, sí o no, ¿ya? Si no estamos, podríamos hacer ahí los diagnósticos como deben ser según el consenso americano, que es realizar pruebas funcionales o pruebas moleculares, ¿ya? Ahora, si estamos en el periodo neonatal y muchas veces no se da el tiempo para realizar estas pruebas, también no están los recursos, podríamos hacer un seguimiento más estricto y ahí podríamos pedir nuevas muestras, podríamos pedir los electrolitos plasmáticos, la actividad de renina, eso depende de cada hospital. Ahora, si la 17-OHP ya está baja, ahí descartamos, fue un falso positivo. Ahora, si está alta y tenemos que evaluar los electrolitos plasmáticos, ahí hay que, obviamente, si están alterados, podemos hacer el diagnóstico de una crisis perdedora de sal, y si no, lo ideal sería un seguimiento por endocrinología. Ahora, en un escenario sin este bendito método, podríamos igual generar un algoritmo bastante eficiente respecto a la forma perdedora de sal, y de hecho es el algoritmo que estamos usando ahora en este estudio piloto de nuestro hospital. Si es negativa, obviamente, como muy sensible, la descartamos, ¿ya? Ahora, si es positiva, nosotros se podría medir de nuevo la I7OHP en el método que nosotros usamos, por ejemplo, de primer nivel, Delfia, pero para no ser tan cruentos con el paciente, para no someterlo a tanto pinchazo, tanto dolor, podría ser, todas las muestras podrían ser muestras venosas, ¿cierto? O sea, la muestra podría ser muestra venosa para medir los distintos mensurandos, ¿cierto? El 17-OHP, el electrolito plasmático, actividad de renina y otros según la clínica. Ahora, si este no está elevado al 17-OHP, en esta segunda muestra también era un falso positivo y podemos descartar esta patología. Ahora, si está elevado, hay que ver obviamente el electrolito, y ahí, si están alterados, podemos diagnosticar la crisis perdedora de sal. eh, si no, sería bueno un seguimiento por endocrinología infantil, dependiendo de la clínica, y ahí, pasado el periodo neonatal, se podrían hacer las distintas pruebas para llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Pero esto, como les digo, no es que sea ley. Ahí cada servicio, cada hospital, cada región verá sus recursos, y obviamente tienen que hacer estos estudios para aumentar la especificidad del protocolo. Entonces, como conclusión, en términos prácticos, la pesquisa de hiperplasia suprarrenal congénita se refiere a la pesquisa de la forma clásica por deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa. Para mejorar el valor predictivo positivo, los laboratorios deben contar con la cromatografía líquida con espectrometría de masa en tándem, idealmente con una prueba de segundo nivel. Y los laboratorios no deben ser actores pasivos de la pesquisa neonatal. Obviamente, con todos los datos que nosotros acumulamos, ¿ya?
que son bastantes, nosotros podemos ir ajustando los puntos de corte y ir haciéndolos más efectivos. Por lo tanto, cuando se hace una norma, la norma debe ser siempre actualizada en base al estado del arte, en base a los nuevos datos, porque uno tiene que estudiar si el punto que eligió es bastante sensible y si no es sensible, por ejemplo, se alerta de que hay una patología, o sea, por ejemplo, se alerta que hay una crisis perdedora que no fue pesquisada, ahí hay que hacer un estudio exhaustivo para ver que si no son situaciones exógenas a una patología congénita. Y si fuera una patología congénita, ahí hay que hacer estudios de costos también para ver si se baja o no el punto de corte. Porque recuerden que a mayor, bajando más los puntos de corte, es mayor la sensibilidad, pero es mayor también los costos, ¿ya? De todo el sistema. Y al ser una enfermedad de tiempo crítico, los tiempos de respuesta de la pesquisa neonatal deben ser menores de una semana, ¿ya? Si nosotros tenemos un protocolo donde los tiempos por sí mismos de toda su política son mayores a una, dos, tres semanas, no tiene sentido realizar la pesquisa de esta enfermedad. Y por eso que en algunos lugares del mundo los laboratorios de pesquisa neonatal trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Es por esto, ¿ya? Y ante la ausencia de la cromatografía líquida con espectrometría de masa en tándem, se puede contar con protocolos que mejoren el valor predictivo positivo del inmunoensayo, pero estos deben tener seguimiento más estricto de los pacientes. Y eso ya quedaría a cargo del otro eslabón importante, ¿cierto?, en el diagnóstico, que sería el cuerpo clínico. Y eso les tenía que comentar. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, Dr. Vázquez, por su excelente presentación. Ahora tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Y tenemos acá un comentario de doutora Queiruga, de Uruguai, que em Uruguai a pesquisa de hiperplasia adrenal congênita ocorre desde 2007 e a incidência estimada é 1 para 16.000. E eles estudam lá 17 OH progesterona com valores específicos de corte para prematuros, de acordo com a idade gestacional. E o que se estuda é a primeira muestra para prevenir a crise salina. ¿Você quieres hacer algún comentario sobre? O sea, sí, por eso yo explicaba que los protocolos dependen mucho de los recursos locales ya y siempre también de la epidemiología local. ¿Ya? Muchas veces en bastantes patologías nosotros como que nos guiamos mucho de estas guías clínicas, ¿cierto? Con realidades que tienen distinta epidemiología y por lo tanto nosotros quedamos con esos conceptos ahí metidos, ¿cierto? Pero uno podría generar, sí, un protocolo para evitar la crisis salina, pero eso depende del objetivo que nosotros nos planteamos en el protocolo de pesquisa, ¿ya? Porque quizás podríamos plantearnos no solamente en una primera instancia buscar las crisis perdedoras de sal, sino que también podríamos buscar la forma virilizante simple, ¿ya? Pero eso depende de los recursos y depende también de nuestro objetivo de la pesquisa. Por eso hacía tanto hincapié en que nosotros en los protocolos debemos delimitar bien nuestra patología a pesquisar. Gracias. Mm. Temos uma dúvida acá também sobre os passos que seguem a la obtenção de um resultado alterado. Que avaliações por especialista incluem e se isto inclui consejo genético também? Sí, bueno, en nuestro hospital, por el momento, bueno, tuvimos una reunión con los endocrinólogos pediátricos y llegamos al acuerdo de que en estas áreas grises, en estas concentraciones que quizás podrían desencadenar una crisis perdedora de sal, ellos iban a hacerse cargo, ¿ya? En un seguimiento estricto, ¿ya? Esa fue nuestra forma de cómo solventar la falta de la espectrometría de masa, ¿ya? Pero eso también depende mucho de los recursos también del hospital. La otra parte de la pregunta se me olvidó. ¿Qué era lo del final? De aconselhamento Ah, genético. sí. Sí, eso, bueno, en términos de pesquisa neonatal, quizá eso podría quedar un poquito de lado, ¿ya? Porque la pesquisa neonatal nosotros queremos buscar el escenario más grave, ¿ya? Pero obviamente después cuando se tiene que hacer un diagnóstico ya súper certero y todo,
Y si no contemplamos ese objetivo de dar asesoramiento a la familia, es parte del protocolo también, ¿ya? Pero eso ya sería como más parte como de un protocolo fuera del riesgo de la crisis perdural, pero está dentro de los objetivos, ¿ya? Y el asesoramiento genérico. E gostaria que comentasses um pouquinho mais sobre os casos que são detectados, na verdade, intraútero. Crianças que nascem com pseudohermafroditismo, como poderíamos ligar à questão da pesquisa neonatal? Hum. Sí, mira, hay bastante, o sea, toda la literatura se basa más que todo ya después del nacimiento, ya, pero este último tiempo ha habido bastante literatura respecto a las pesquisas intrauterinas, ya. Pero eso igual depende mucho del riesgo familiar, de los antecedentes, y sería muy extraño, o sea, a menos que sea a nivel privado, ya donde hay más recursos, y generar un protocolo buscando esta patología a nivel intrauterino, ¿ya? Se puede, obviamente, como dije, más que todo por la sospecha, pero y con todas las nuevas pruebas que es cierto que existen, esta evaluación genética que se hace con la sangre materna, ¿cierto? Que uno puede ver también hartos genes de- del feto, pero quedaría más que todo yo creo que cuando tengamos muchos recursos ya avanzaríamos a ese paso, ¿ya? Pero por el momento no, casi todo lo que se explica en la literatura básicamente es para la pesquisa neonatal ya después del nacimiento y para las crisis perduras, más que estas pesquisas intraútero. Está bem. E existe, porque agora sabes que estamos numa era de la genômica, de la genética, Mm. está bem? Então, qual é o papel de la genotipagem destes pacientes, do ponto de vista clínico e mesmo de pesquisa? Temos que saber quais são as mutações, enfim. Não. Sí, o sea, eh, ese es el futuro, ¿cierto? Nosotros esperamos que todo apunte a eso, pero como expliqué en la exposición, muchas veces está esta heterocigosis compuesta ya, y la variante y la correlación fenotípica siempre es con la variante menos grave. Entonces, ya podría servir más que todo podría ser, por ejemplo, para un asesoramiento, pero así como poner todos los recursos para actuar porque tiene ciertas mutaciones, yo creo que es un poco complejo, ¿ya? Es complejo porque no hay tanta, la correlación tendría que estar en homocigosis, ¿ya? Ahí podríamos actuar quizás un poco más rápido, pero la mayoría de las veces son heterocigosis, entonces no tendría como mucho implicancia así como clínica, no cambiaría mucho las conductas. Sim. Eu tenho uma pergunta cá. Se pode ser a prova confirmatória, a dosagem sérica de 17 H progesterona, assim que o bebê já tenha um mês de nascido? Mire, teóricamente uno tendría que generar, o sea, teóricamente uno siempre tendría que generar, en base a tu población, tendrías que generar los puntos de corte, ¿cierto? Para definir lo que es normal, entre comillas, o anormal, ¿ya? Pero ya pasando un mes de vida, se puede hacer con los niveles, sí, se podría. De hecho, el consenso, sobre todo en la adolescencia, determina puntos de corte de la 17-hidroxiprogesterona para decir que es diagnóstico de la enfermedad, ¿ya? Entonces, eso se podría hacer en forma retrospectiva, obviamente, como explicaba también, con toda la tecnología que tenemos ahora, con todos los datos, nosotros podríamos hacer en forma retrospectiva y validar distintos puntos de corte y hacer diagnóstico, ¿ya? Eh, Ahora, ¿por qué no se puede hacer en la época neonatal? Porque están todos estos falsos positivos, estos falsos negativos y se hace más complejo, pero uno podría después del mes de vida generar puntos de corte donde uno podría decir, sí, esto es muy específico para esta patología, para esta deficiencia enzimática, y uno podría hacer incluso diagnóstico, ¿ya? Ahora, en la práctica no se ve tanto, eh, porque muchas veces se hacen las pruebas funcionales, se hace el genotipado, ¿ya? Y ahí uno podría hacer como algo más específico, pero todo es posible, ¿ya? Por eso es importante que los laboratorios pesquen todos estos datos y generen estos algoritmos diagnósticos y vayan viendo la correlación de los puntos de las concentraciones. No deben ser actores estáticos ni pasivos en estos diagnósticos.
Agora, um comentário bem interessante do Dr. Borrajo, tem a ver com a questão do ponto de corte ajustado por lo peso ou por la idade gestacional. Mm. So, em Argentina, eles trabalham com esta pesquisa há mais de 20 anos e os valores de corte são ajustados por peso ao nascimento com uma taxa de recitação atual da ordem de 0,2% e eles detectam com este ponto de corte tanto formas PS, perdedoras de sal, como VS. O que pensas disto? Eh, Perdón, la pregunta no comprendí. ¿Era como un comentario? No, foi um comentário de Dr. Ya. Borrajo, de Argentina, Mm. que disse que eles usam pontos de corte por peso ao nascimento, com uma taxa de recitação barra da ordem de 0,2%. Ah, ok. Comprendo. Sí, sí, en muchos lugares usan harto, usan bastante el punto de corte dependiendo del peso de nacimiento porque podría ser algo más objetivable, más objetivo, ¿ya? Que la edad gestacional, que obviamente, ¿cierto? Se deben cumplir una serie de criterios para tener una edad gestacional ahí más exacta, ¿ya? Pero uno podría trabajar con rangos, ¿ya? Podría ser con rangos gestacionales y de hecho en nuestra norma nosotros tenemos rangos, ¿cierto? De término, pretérmino y pretérmino extremos. Eh, pero obviamente ahí, en este caso, en nuestro país, son las matronas las que se encargan del cuidado de la peritanología, perdón, del cuidado obstétrico también, y los ginecólogos, ¿cierto? Obviamente todos deben tener conductas normadas para que todo sea más exacto y obviamente uno cuando analiza los datos asume que están evaluados y medidos en forma exacta, ¿ya? Pero uno igual puede trabajar más o menos con rangos. Pero sí, en muchos lugares se trabaja con peso de nacimiento porque es un poco más objetivo que la gestacional. Tem outra pergunta cá sobre a parte de genética, de doutora Vasques. Ela está perguntando se teremos, quando temos provas moleculares, que tenham uma boa relação fenótipo-renótipo. ¿Mm? Nestes casos, precisaria realizar as provas bioquímicas também? Si tenemos, o sea, de nuevo, teóricamente, si tenemos una correlación súper alta, estudiada, validada en todos lados, cercana al 100% con una variante fenotípica exclusiva, no tendría que ser necesario. Ahora, en los controles posteriores se podrían hacer las pruebas bioquímicas, ¿ya? Pero eso depende, insisto, de la epidemiología local, de la genética local, ¿ya? Y que obviamente hayan estudios de larga data de que la correlación es cercana a un 100%. Si la correlación es más baja, estamos obligados no para hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico ya estaría como casi confirmado, sino que más que todo para ver la expresión fenotípica ante eventos de estrés del recién nacido. Y ahí podríamos utilizar estas pruebas bioquímicas como los electrolitos plasmáticos, como la actividad renina, la aldosterona, etcétera, etcétera. Esta última pergunta cá é difícil de responder, vamos ver o que achas, porque pensando em toda a América Latina, que temos buenos estudos de custo-efetividade que nos permitam convencer as autoridades locais sobre a importância da inclusão de la hiperplasia nos programas locais de pesquisa. E se, em sua opinião, quando debiera ser incluída esta condição em um programa nacional, antes ou depois de PKU, hemoglobinopatias e MCAD? Sí, difícil la pregunta porque tendríamos que tener una bola de cristal, ¿cierto? Ser como así como Dios y saber toda la gama de genes que están en nuestra población. Ya es complicada la pregunta. Es una patología poco frecuente, ¿ya? Y como también explicaba, hay países que la han estudiado harto y no la incorporan, no la incorporan, como Inglaterra, ¿ya? Porque no hay costo efectividad en el PKU. O sea, perdón, en la ICT, en la hiperplasia suprarrenal congénita. Sí, en nuestro país las hemoglobinopatías, por ejemplo, son súper raras, ¿ya? Entonces no, tampoco estarían dentro de un programa. Pero nosotros en esta búsqueda de patología, y que igual uno puede pecar de soberbio, ¿cierto?
o quiere tratar de como arreglar el mundo, ¿cierto? Trata de buscar muchas patologías, pero si nosotros fuéramos estrictos, tendríamos que hacer durante mucho tiempo estudios de costo-efectividad y ahí recién implementarlas en los programas, porque quizás, por ejemplo, nosotros ya llevamos prácticamente 6 meses en este estudio piloto y con suerte hemos tenido uno o dos casos de elevaciones nomás y todavía no son categóricamente crisis perdedora de salud. O sea, condice con la frecuencia, con la incidencia de esta patología. Entonces, sí, es complicado convencer a las autoridades de implementarla y es por eso que esa es la labor de los estudios pilotos, que por lo menos muestren con datos más objetivos de que si pesquisamos o no pacientes. Sim. Doutor Borrajo fez hace um comentário que teremos uma publicação de doutora Tânia Bachega de Brasília, acá de ano de 2021, porque em Brasília hacemos a pesquisa desde 2014, eu penso, ok? E está citando o estudo de custo-efetividade sobre Excelente, esta condição, ok? excelente. Agora, não sei se tienes algum outro comentário, doutor Vasquez, para hacer, porque estamos na hora de encerrarmos a No, sesión. repetir una vez más que muchas gracias por la invitación. Estamos súper motivados nosotros acá con esta ampliación de la pesquisa neonatal y también que los laboratorios, ahora sí hay más profesionales acá de laboratorios, que sean más activos, ¿ya? Yo creo que uno de los conceptos esenciales de las pesquisas es que uno trate de buscar las patologías en su forma subclínica, eso sería lo ideal, y ahí empezar, ¿cierto?, a tratar y diagnosticar. Entonces, esa es la labor de nosotros y es por eso que tenemos que ser súper activos en la pesquisa y diagnóstico de estas enfermedades que obviamente ocasionan mucho daño a nivel personal y familiar. Eso. Então, muitas graças, doutor Vasquez. Também agradecemos a todos que participaram da sessão com perguntas, ouvindo, e estamos então encerrando a mesma. Gracias. El equipo INTA de la Universidad de Chile y la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal les agradecen su participación. En nombre de nuestra presidenta de SLAIM, doctora Aida Lemes, los dejamos invitados a participar del 13º Congreso Latinoamericano de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal, Tendiendo Redes, que se realizará del 22 al 25 de octubre en Punta del Este, Uruguay. Les recordamos que en el mes de octubre no se desarrollará ningún seminario web. Les estaremos informando sobre los próximos seminarios a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.